vamos a hablar sobre el neumotórax. Como dice acá la definición, se define el neumotórax como la presencia de gas o de aire en la cavidad pleural que se produce siempre por ruptura de la pleura visceral. Es decir, que el aire que ingresa a la cavidad pleural sale del pulmón, no es que viene desde el aire ambiental. ¿Sí? Siempre se produce ruptura de la pleura visceral, lo que uno comúnmente llama se pincha el pulmón, y ese aire que está dentro del pulmón se escapa al espacio pleural. Entonces tenemos dos grandes grupos de neumotórax, el neumotórax espontáneo y el neumotórax traumático. En el neumotórax espontáneo lo que está ocurriendo es que existen vesículas o lesiones pulmonares, las cuales se rompen en forma espontánea sin ningún factor desencadenante, generando la ruptura de la pleura visceral y del neumotórax. En el neumotórax traumático, lo que está ocurriendo es que se lesiona la pleura visceral, ya sea por una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego o una fractura costal, una costilla que se fractura, se desplaza y lesiona la pleura. Y eso genera el escape de aire y el neumotórax. Si lo vemos en una imagen, espera un segundito, entonces acá estamos viendo, ¿sí? No sé si se aprecia, que en el neumotórax siempre pasa lo mismo. Acá se rompe, en este caso la pleura visceral, y el aire se escapa a la cavidad pleural, ocupando el espacio, la cavidad se hacía real, separando ambas pleuras, y ese espacio que ocupa el aire en la cavidad comprime o colapsa al pulmón del lado afectado. Acá tenemos un pulmón totalmente expandido y acá vemos un pulmón colapsado por este aire que se encuentra en la cavidad pleural. Como dijimos, esta ruptura puede ser espontánea, en el neumotórax espontáneo, ya vamos a ver los dos motivos, o puede ser traumática por una herida de arma blanca que puede ingresar por acá y lesiona la pleura, una herida de arma de fuego o una fractura costal. Esperen que volvemos al texto. Bien, dentro del neumotórax entonces espontáneo, que es donde ya el pulmón, donde en forma espontánea se rompe la pleura, tenemos dos grupos, el neumotórax simple y el neumotórax sintomático. El neumotórax simple es el que se da en un paciente sano, con un pulmón, previamente sano, en un paciente joven, generalmente alrededor de los 20 años, puede ser un poco más, un poco menos, pero joven, alrededor de los 20 años, en donde existen en ese pulmón previamente vesículas subpleurales, unas pequeñas vesículas llenas de aire debajo de la pleura, que pueden estar desde la infancia, o sea, en forma congénita desde el nacimiento, o adquiridas en la infancia por un proceso infeccioso. Esas vesículas subpleurales que no dan síntomas están ahí y de repente un día se rompen, lesionan la pleura y generan el neumotórax simple. El sintomático se da por pacientes que tienen un pulmón previamente enfermo, en donde el pulmón tiene las bullas enfisematosas, que la habíamos visto en el video pasado, de lo que era el EPOC, y esas bullas se rompen y generan la ruptura de la pleura visceral y el neumotórax. En ambos casos, en el simple y en el sintomático, no hay un desencadenante, sino que en forma espontánea, ya sea las vesículas subpleurales que están del nacimiento, desde la infancia, o las bullas enfisematosas, se rompen produciendo el neumotórax. Bien, entonces, ¿cuál es el síntoma o cuál es la sintomatología de este neumotórax espontáneo? Principalmente es un dolor torácico intenso que aparece en forma brusca en el momento que se rompe la vesícula o la bulla, es decir, cuando se lesiona la pleura. Acompañado de esto, el pulmón se colapsa, por lo tanto, acompañado del dolor, aparece la disnea. Lo que dice acá en la fotocopia es que muchas veces en una persona que no está entrenada se puede confundir este neumotórax con un infarto agudo del miocardio, porque un dolor de pecho que aparece bruscamente acompañado de falta de aire muchas veces puede simular un origen cardíaco de este tipo de dolor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una RX de tórax. En la placa de tórax se va a ver rápidamente la presencia del neumotórax, pero tiene una particularidad, que la placa de tórax en un neumotórax no se saca en inspiración, sino que se saca en expiración forzada. Es decir, que cuando uno sospecha neumotórax, hay que decirle al paciente, en vez de que inspire en el momento de sacar la placa, hay que decirle que expire, es decir, que largue todo el aire
lo máximo que pueda y que retenga, o sea que mantenga y que se mantenga ahí. En el momento que el paciente largó todo el aire y se mantiene, sacan la placa y después le dicen que vuelva a respirar. Por tanto, en el neumotórax, vuelvo a repetir, la RX de tórax se saca en expiración forzada, no en inspiración. Eso es lo que cambia cuando se sospecha neumotórax. Bien, ¿cuáles son los signos radiológicos de este neumotórax? Piensen que el aire está ocupando ahora el espacio de la cavidad pleural y el pulmón queda colapsado. Lo primero que se va a ver es una hiperclaridad pulmonar, es decir, que se va a ver un pulmón más radiolúcido que lo normal, o sea, más negro que lo habitual. Pero lo importante que se va a ver acá es la falta de la trama vascular, porque el aire que está en, en la cavidad pleural no tiene trama vascular como ocurre en el pulmón normal. Por lo tanto, es la hiperclaridad pulmonar pero con falta de trama vascular, asociado a la visualización de la línea que separa al neumotórax del pulmón. Y por esta presencia de aire se produce el descenso del hemidiafragma del lado afectado. Vamos a ver esto en imagen. En este caso de acá, esperemos un segundito, espero que se pueda ver por el celular, a ver si puedo lograr con el reflejo. No, esperemos un segundito, a ver acá, ahí, ¿sí? Es en esta imagen de acá. No sé si observan cómo de este lado tenemos lo que es la silueta pulmonar con toda la trama vascular normal. De este otro lado tenemos la silueta pulmonar con la trama vascular, pero acá se ve la línea que separa y de este lado tenemos la hiperclaridad pulmonar sin trama vascular. Entonces acá te estaría la separación, este es el pulmón medianamente colapsado y este es el aire de la cavidad pleural. Esto se aprecia mucho mejor en clase que con la imagen a través del celular, pero bueno, esta sería la imagen de un neumotórax. Miren esta que está acá. Esta que está acá es una imagen también de un neumotórax mucho más grave, un neumotórax hipertensivo. De este lado vemos la silueta pulmonar normal con la trama vascular habitual y de este lado acá vemos ausencia total de trama vascular, no se ve ningún vaso sanguíneo y este que está acá chiquitito es el pulmón totalmente colapsado. Es decir que todo esto es el aire en la cavidad pleural.